Buenos días. Hola, buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a nuestro colegio. Es un honor tenerlos acá, invitados. El día de hoy, en el marco de la celebración del Día del Libro, tenemos el orgullo de presentar a Danilo Camus, un exalumno de nuestro establecimiento. Muy orgullosos de que hoy esté aquí pasando su novela, Caras Ocultas. Para eso lo vamos a dejar con la presentadora, Cático Valesco. Por favor, un aplauso para ellos. Hola, buenos días, chiquillas, chiquillos, profes, amigos, familia. Qué rico tenerlos acá. Sí, hoy día estamos presentando un libro. A veces pasa. ¿Por qué un libro? Si hay tantos libros escritos ya en la vida, en el mundo, y cada vez salen más, porque cuentan nuestras historias. Lo que a mí me llamó mucho la atención de esta novela, una novela policial, es que, claro, nace la escritura de un exalumno de este colegio, que antes era el Liceo Industrial de Hombres número A19. Hoy día es Víctor de Sanilla. Pero antes fue una lechera, y el autor, que es Danilo, que su seudónimo es Vicente Camus, entra en la historia, entra en el mito de este colegio, en sus tiempos de estudiante, y saca esta novela. Antes era una lechera, todo este barrio, les cuento, se construyó en la década de los 30, 1930, la lechera funcionó hasta 1970, y siguió después como colegio. ¿Qué pasó en la historia? El entretenido es lo descubrir, lo que uno descubre en una novela, porque abre puertas para ver aventuras de otros, y uno las compara. Puede leer un extracto. Muy chiquitito, no se van a aburrir. Como les digo, el espacio donde se desarrolla el conflicto es acá. Levantó su poderoso brazo para arrastrar a los 10 metros hasta cruzar el patio central, desde las escalinatas del edificio de 3 pisos hasta las bodegas. Con una de sus manos embarcadas, abrió una puerta doble de metal que los puso dentro de un galpón. A unos pasos a la derecha, una reja. Una vez traspasada, enseguida se ofrecían los fríos escalones que llegaban al subsuelo, donde se mantenían las tinajas y otros recipientes de leche. Todo estaba muy oscuro, sin una ráfaga de luz que penetrara para alguna pequeña rendija que hubiera cerca. Pero el hombre, sin titubear, seguía avanzando. Conocía a perfección el entorno donde se encontraba y la dirección en la que iba. La mujer, recuperándose con lentitud, comenzó a llorar. Aún en su estado de despabilamiento, percibía el latente peligro, mientras era arrastrada como un bulto por su agresor. Imposible gritar, pues su boca estaba bien cubierta por la mano enorme del veterinario. ¿Qué tal? Así comienza Caras Ocultas, y vamos a conversar con el autor de esta novela, exalumno. Yo en mi colegio, chiquillos, yo estudié en un colegio que se llamaba Santa Familia, que ya no existe, pero quedaba acá cerca, en Bascuñán. Y hasta el día de hoy no hay ninguna autora, escritora de los egresos de ese colegio. Danilo, hola. Hola, Nati. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de escribir una novela desde las aulas, desde los patios del colegio donde estudiaste? Bueno, primero que todo, gracias a todos los que están presentes hoy día, familia, amigos y los estudiantes también, chiquillos, gusto conocerlos, de verlos acá. Yo estudié a finales de los años 80, salí de este liceo, específicamente el año 89, y siempre nos llamó la atención a todos los que éramos en ese periodo estudiantes acá, el edificio. Nos llamaba la atención esas torres que estaban ahí enormes, nos llamaba la atención lo que serían como los talleres, y muy especialmente lo que para todos era llamativo era el subterráneo. Eso era algo que nos llamaba la atención.
no sé si a los chiquillos de día igual les hace crecer la curiosidad saber que hay un taller que tiene un subterráneo. A nosotros en ese periodo era lo más llamativo. Pero, perdón, ¿no se podía entrar en subterráneo? Había una reja, yo no lo he visto ahora, o sea, así que no sé si está igual, pero había una reja y esa reja se abría y tenía unas escalonetas. Y para ese periodo, la persona que se encargaba del aseo y de preocuparse de lo que era el pañol, que el pañol era como la bodeguita del taller, perdón, no dije, yo estudié acá y salí como en aire acondicionado. Eso es lo que yo estudié en esta industria, aire acondicionado. Así que el taller estaba ahí mismo, era nuestro, el subterráneo era nuestro, era de aire acondicionado. Pero resulta que, claro, ¿no? Había una prohibición tácita de que no se podía llegar y bajar. Pero lo más llamativo es que en ese periodo existía el mito, la leyenda urbana, de que en el subterráneo había una profesora muerta. ¿Ese mito existe hoy día, chiquillos? ¿Por puro, no? No es que ahora hay internet, celular, esas cosas. En ese tiempo no había, claro. En ese tiempo era pura imaginación todo. Entonces existía ese mito y lo jugábamos. En realidad sabíamos que no existía, no era real, pero jugábamos eso un poco a que, oye, ¿qué pasaría? ¿Le metían susto a los chicos, a los menores? Sí. Algunos chicos se le metían un poco susto ahí con el tema. Sí. Yeah. Y bueno, nosotros sabíamos que antiguamente esto era un edificio que funcionaba, como dijiste tú, como lechera, venían las tinajas de leche, se dejaban abajo, mucho antes de que fuera un liceo industrial. Así que sabíamos que eso de subterráneo efectivamente en algún tiempo se tuvo. Entonces, bueno, con algunos compañeros, cosa que no debimos haber hecho, pero lo hicimos, bajamos al subterráneo, nos metimos ahí, nos colamos. Un día hicimos un truco ahí para engañar un poquito al profesor que estaba a cargo, qué sé yo, y bajamos al subterráneo. Eso sale en el libro. Sí, sale. Ya, será. Sale en el libro. Bajamos al subterráneo y claro, el impacto fue grande, porque en realidad no nos imaginábamos que era algo así. El subterráneo abajo es enorme, es muy grande. Y lo más sorprendente era que había puertas que te llevaban a otras puertas y a otros portones. Y claro, quizás tuvimos apenas unos 2 minutos, 5 minutos abajo, que para nosotros fue como haber hecho un recorrido enorme. Pero, obviamente no encontramos ningún cadáver, por si acaso. Ya. Hay parte de la novela, entonces. Claro, pero eso sucedió cuando yo tenía 16 años, 17 años, entonces, con el paso del tiempo, después no pudimos volver a bajar, porque ya se prohibió totalmente. Pero pasaron muchos años y yo siempre quedé con eso en mi cabeza, esa experiencia. Y la pregunta que siempre se hace todo creador, todo guionista, todo escritor es el ¿y si? El sí mágico en teatro. Correcto, ¿cierto? Entonces me pregunté, ¿y si cuando bajamos nosotros, sí hubiésemos encontrado algo ahí? Y eso me hizo pensar en una ficción, en una historia inventada, de qué habría pasado en realidad si los alumnos al bajar por el subterráneo hubiesen encontrado algo que nadie sabía que ahí existía, que era un cadáver. Ya, pues te digo ya. Bueno, pero eso es una novela negra, y con una novela negra siempre tiene que haber algo que descubrir, algo que encontrar, quién es el asesino, quién es la persona que está ahí fallecida, en fin. Empecé a pensar en eso y eso me dio pie para escribir una historia. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando? ¿Te acuerdas cuándo empezaste a trabajar realmente tal la novela? La idea tiene que haber estado ya más o menos establecida por el 2016, 2017, más o menos. O sea, tú conociste este espacio en tu adolescencia como alumno, empezaste a fantasear, empezaste a crear, a imaginar una historia, una posible historia, y recién en el 2017 te largaste a escribir. Sí, un poco también porque uno
creo yo que tiene que esperarse un momento para todo. Y el momento para escribirlo fue recién ahí. Ahí sentí que tenía las herramientas y que estaba preparado también para contar algo así. Ahí comencé a escribir los primeros esbozos. Ahora, tú eres especialista en aire acondicionado. O sea, dicen que salí de allí así, preparado. Pero ya no te acuerdas. Lo más cercano al aire acondicionado es el que tengo en la casa, que lo enchufo y lo prendo. Ah, ya. Ahora, ¿cómo es la magia? No tienes idea. No, ya no me acuerdo. ¿Cómo pegas el salto o venía de antes esta inclinación por la creación? Tú eres además músico, escribes, estudiaste, hiciste un diplomado en cine, además en audiovisual. ¿Cómo es ese cambio? Mira, el rigor más que un cambio es que todos tenemos una esencia, una parte propia, natural, y yo de forma natural siempre he estado inclinado a la parte creativa, a la parte humanidades, como se decía antiguamente. Y haber estudiado en un liceo industrial es algo que fue algo que me llevó a esa decisión, que no era mi decisión prioritaria, pero en ese periodo, para que lo sepan también los chicos hoy día, las cosas costaban más. Es decir, hoy día hay ciertas ventajas en el término de la educación, a la hora de escoger la posibilidad de un instituto, de un centro de formación técnica, universidades, la gratuidad, cosas que en los años 80 creían chiquillos que no se pasaban ni siquiera por el más positivo o optimista de las cabezas. Entonces, muchos derivábamos de estudiar lo que se podía. Pero la esencia de uno es permanecer digamos. Y de cierta manera, para mí fue, yo lo relato un poquito en la novela, fue un periodo entre difícil, pero a la vez agradable haber estudiado acá, porque adquirí experiencias que, bueno, derivaron en un libro, por ejemplo, pero también uno tiene que darse cuenta que, aunque en principio lo que uno quiere hacer y ser en la vida no se logra, con el paso de los años, con esfuerzo, con mucha persistencia y con mucha paciencia, sí se puede conseguir. Y eso es lo que traté de hacer, digamos, después. O sea, que toda esta parte creativa mía no muriera, que siguiera, y llegó el tiempo cuando la pude desarrollar. Hay una obra de teatro que tenía un texto que a mí me encantó, que decía: la constancia y la perseverancia son la madre del éxito. Todo. Y creo que tiene que ver mucho con eso. Justo. Ahora, yo le he leído hace años, porque tú hiciste primero una publicación de forma particular acá en Chile. Cuéntanos eso. ¿Cómo fue esa gestión? Sí, bueno, cuesta bastante, digamos, poder publicar un libro. El proceso para llegar a eso es muy largo. No es tan simple tampoco entrar en el circuito de las editoriales. Pero afortunadamente también, como estamos en una época distinta, hoy día existe la opción de la autopublicación. Y yo lo que hice con el libro en el año 2019 o 18, ya no me acuerdo, fue autopublicarlo. A través de una página web pudimos autopublicar el libro. Y yo pensé que esa iba a ser la única publicación que iba a tener disponible. Pero debo reconocer que soy bastante tosudo. Perseverante, suena mejor. Perseverante que tosudo. Duro cabeza me dice nosotros, pero digamos lo bonito, perseverante. Soy perseverante. Entonces, siempre quise tener una publicación que dijese que estaba editada por una editorial. Tener ese sello o ese respaldo. Y así que continué enviando manuscritos a diestra y siniestra, a toda posibilidad que hubiera, y bueno, me encontré con la grata novedad y sorpresa de que de todas esas, pasándose unos 6 meses, y recibí un correo de una editorial española. ¿Este libro ha sido editado en España? Sí, este libro está editado en España, fue editado el año 2022, el año pasado. El año pasado. Sí. Bien. Sí. Que también fue un proceso arduo, distinto, impensado, digamos. Primero porque me contactaron desde otro país, desde otro continente, y porque les haya gustado la historia, digamos, que eso no fue lo más emotivo. Les gustó mucho la historia, les gustó que fuera además en este entorno, en el entorno de un
establecimiento educacional. Y luego de eso vino un año de trabajo, de mucho que hacer para editar, para revisar, para corregir, para hacer la portada, etcétera, etcétera. Hasta que septiembre del año pasado se publicó en España y se está vendiendo en España. De hecho, ya se presentaron en una feria del libro y cosas así. ¿Y cuándo se lanzaría el libro acá? ¿Hay fecha? Todavía no. Bueno, en rigor, como un lanzamiento oficial tenemos que programarlo, y yo por eso es que también agradezco enormemente aquí la gestión del establecimiento, del liceo, al director, a las encargadas, a Natalia, a Carolina, que han facilitado todo este evento, porque indudablemente esta es la primera oportunidad en que el libro se presenta en Chile. ¿Es una primicia? Esta es una primicia, sí. Es la primera vez que se presenta en Chile. Independiente de que después hagamos un lanzamiento ya quizás oficial y con otras circunstancias, pero esta es la primera vez. Y yo también en lo personal quería que fuera la primera vez aquí. Sí, porque aquí nació la historia, aquí estuve yo, aquí pasó todo, aquí está el subterráneo. Entonces, me consta, sí, fueron largas conversaciones con Danilo. Ahora, otra cosa, esta historia la parte un alumno, la novela, un alumno del establecimiento, que tiene que ver con el taller, con el pañol, que está cerca del subterráneo. Y después entran otros dos personajes, que es una periodista y un investigador privado, que antes trabajó en PDI. ¿Cómo desarrollas los personajes para que se entiendan, para que sean creíbles dentro de la historia? Claro, una vez que invento esta ficción, se abre un mundo de situaciones que desconocía. O sea, porque uno puede crear una historia, pero desconoce todo lo que pasa alrededor de esa historia. Porque una cosa es decir, oye, ¿qué pasa si encuentran efectivamente un cadáver en un subterráneo, en un liceo? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? No sabía qué hacer. Exacto, o sea, ¿quién va a carabineros? Y si va a PDI, carabineros, ¿cómo revisan el suceso? ¿Cuál es el procedimiento forense que se sigue si se encuentra un cadáver? Además que era un cadáver de mucho tiempo que se encontró. Después está el tema, ese liceo de ese año y esos estudiantes vivían en un entorno, un país. ¿Qué pasaba en el país? ¿Qué pasaba socialmente en el país? ¿Qué pasaba políticamente en el país? El contexto de eso. Entonces me tuve que poner a investigar, a estudiar, pero claramente si uno investiga no va a saber todo. Y ahí es cuando pensé que lo mejor era recurrir a personas que me pudieran explicar qué se hace. Y ahí, bueno, está Cristian. Yo un día caminando por la calle, estoy literal, un día caminando por la calle Conde, y paso por una unidad de la PDI que se llamaba de Derechos Humanos. Y yo andaba con esto de la novela en mi cabeza y dije, bueno, nada se pierde con intentar, dije, así que toqué el timbre. La verdad, para ser sincero, pensé que me iba a costar mucho entrar y que iba a costar mucho que alguien me atendiera. Pero no fue así. La verdad es que tuve una recepción increíble. No sé si porque me la di de escritor, muchísimo, pero la cosa es que me atendieron y la persona a cargo era el subprefecto Cristian Lobos. Está acá presente. Muchas gracias. Gracias por venir, Cristian. Y él tuvo la amabilidad, después lo puedo escuchar de boca de él, pero tuvo la amabilidad de atender a mi consulta. Le hice una entrevista. Le conté de qué se trataba la historia y le pregunté qué se haría en tales circunstancias. Por tanto, lo que aparece aquí escrito no es porque yo sea brillante, sino es porque en realidad es lo que aprendí de la conversación con Cristian de cómo se debería tratar un crimen, un suceso de esa categoría en un lugar como este. Y eso además me motivó a tener que atreverme a hacer otras entrevistas, porque hay otros personajes a los que también tuve que entrevistar. Por ejemplo, conversé con don Osvaldo Puccio, que está ahí, ex ministro, y
y tuvo también la amabilidad de explicarme muchas cosas del entorno social político de ese periodo. Ajá. Para que lo que yo escriba aquí no tenga un sesgo de ninguna clase, porque yo no quería que el libro se tratara como político, porque no era la idea, sino más bien de explicar el contexto. Y también ha ido más bajo por la amabilidad de una charla muy larga, muy entretenida también, para saber cómo era el contexto político. Yo lo viví, claro, pero lo viví como un adolescente, por lo tanto, es distinto que me lo explique alguien que fue un ministro. Pero yo también, ¿no? No, sí. También era un adolescente. Obvio, éramos todos adolescentes. Bien, tiene toda la razón. Sí. La cosa es que, bueno, eso empecé a hacer en realidad, Katy, para responder tu pregunta. Eso empecé a hacer. Empecé a entrevistar a personas. Empezaste a investigar temas que no eran de tu manejo para hacer una lectura creíble y además que incluye los pasos que hace el investigador cuando empieza todo este proceso, que son muy precisos y son muy amenos. Yo pensé que va a empezar la parte técnica, que lata. No es una lata, chiquillos, para nada, porque uno también va aprendiendo sin querer, va aprendiendo en esto que da el ocio de poder leer una novela de ficción, y se agradece. ¿Qué esperamos para después? Esa pregunta no la tenía. Yo digo, no hay una libretía acá, así que pregunto lo que quiero. No, está bien. Yo, ahora estoy escribiendo una novela. ¿Ya? Que está pensada, es una novela de época, pensada a finales del siglo XIX, inicio del XX. Por ahí se está colando, debe ser. Debe ser el jefe. Debe ser el jefe, sí. Así que estoy en esa escritura, una novela que me tiene bien entusiasmado, me gusta esto, que estoy escribiendo. Quizás porque es otra época, quizás porque tengo que pensar y imaginarme con otro periodo, así que estoy entusiasmado desde el punto de vista de esa novela. Segunda parte de esto, no sé. Tendría que quizás entrevistar a algunos alumnos para saber si hay alguna historia interesante acá que contar como segunda parte de cada uno. No sé. Como sigue aquí el establecimiento. Claro. Por ejemplo. ¿Está conectado, Julio? ¿Era eso? Sí. Preséntalo. ¿Cómo se llama? No, quería contarles, chiquillos, que desde España tenemos un contacto con Julio Martínez, que es el jefe de la editorial en España, que editó Caras Ocultas por Vicente Camus. Hola, Julio. Hola, buenas tardes aquí en España, buenos días en Chile. ¿Cómo va todo allá? Pues ahora mismo en una hora de calor, por encima de los 30 grados. Y se viene peor, dicen en las noticias. Y se viene peor, estamos un poco expectantes de ver cómo se soluciona esto. Bueno, Julio, ¿qué te pareció cuando recibiste el texto de Caras Ocultas allá? Pues, buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia, por el interés en Caras Ocultas. Y la verdad es que yo normalmente vivo entre Guadalajara, España y Ciudad de México, ¿no? Guadalajara, una pequeña ciudad al lado de Madrid. Y cuando recibí el manuscrito, la primera versión de Caras Ocultas, por parte del autor, ¿no? De Vicente Camus, pues yo me encontraba en Ciudad de México. Además, era una época que tenía bastante trabajo, en verano de 2021, y en ese momento, pues, nos dimos una serie de plazos, una serie de días para dar una respuesta, y la verdad que en lo personal me enganchó bastante, me atrapó mucho la novela, y además quiero subrayar la buena documentación, el gran trabajo de investigación que ha hecho el autor para poder construir esta obra, ¿verdad? Personalmente creo que es un compendio que entrelaza muy bien lo que es la historia reciente de Chile, pero no solo, sino también la sociedad, las creencias de los personajes y, por supuesto, lo que es la trama de la novela. Gracias, Julio.
Estamos acá, te cuento, en el establecimiento educacional donde se creó la historia, donde nació todo. Estamos acá en una gran aula con los chiquillos. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Julio. Muchas gracias a vosotros. Saludos, que estén bien. Igualmente. Gracias, Julio, que estés muy bien, un abrazo. Después te cuento cómo va todo. Perfecto, un fuerte abrazo, espero que vaya todo estupendamente y cualquier duda, cualquier cuestión, no dudéis en hablar con el autor, a mí también como editor, dudas, cuestiones, reflexiones, planteamientos, todo lo que sea necesario, aquí estamos para serviros. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos metros tiene el cable? Porque voy a empezar a desordenar. ¿Ah? Sí, quiero hablar con Cristian Lobos, que fue la persona que asesoró al autor, que en ese tiempo trabajaba en investigación. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Ah, tú te manejas, sí. Gracias. Oye, Cristian, no, es que a mí me llamó mucho la atención cuando leí la novela, justamente todos los tecnicismos, todo el procedimiento que tenía el protagónico de la novela. Danilo nos contó que, bueno, tú lo ayudaste mucho. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando llega alguien y dice, ¿sabes que estoy escribiendo una novela? Sí, primero, gracias Director por recibirnos en su casa y a todos. Me presento, yo soy el detective Lobos, o Cristian Lobos, soy funcionario de la PDI en situación de retiro, trabajé 30 años como policía, así que ahora estoy dedicado a otras actividades. Pero en definitiva, tal como cuenta Danilo, yo en la época, en el año 2017 creo que fue, yo era jefe de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que como todos sabemos, investiga los delitos que ocurrieron dentro del contexto del gobierno militar, desde el año 1973 hasta marzo del año 90. Es una brigada que, como decía Danilo, está ubicada en Calle Conde, en la comuna de Providencia, y efectivamente recuerdo que me avisaron de la guardia que había un periodista, un escritor. Habitualmente no recibimos el periodista por razones obvias, porque la sensibilidad que tiene la investigación de delitos asociados a violaciones de derechos humanos es muy especial. Hay que proteger no solamente la identidad de las víctimas, sino que también de los familiares. Bueno, pero no sé cómo recibí a Danilo, si creí en él, que era un escritor y no un periodista, y se generó una empatía en la cual me contó su proyecto. Me pareció muy interesante poder apoyarlo desde la experiencia y tuvimos un par de conversaciones y recuerdo que él tomó sus notas para que de alguna manera podamos entender la preparación de todos los detectives de la Policía de Investigaciones se sustenta en la investigación del delito de homicidio. La escuela que está aquí en Pajaritos, la que ustedes como jóvenes se los comento, un edificio precioso. Estamos próximos ahora, todavía soy parte de ello, en el mes de junio cumplir 90 años como policía, y se sustenta la formación educacional en la investigación de delitos de homicidio. Entonces, desde ahí, como base, podemos decir que todos los detectives que salen de esa escuela saben investigar homicidios. En ese contexto me cuenta su relato Danilo y ahí lo apoyé. Tuve la oportunidad de leer el libro también este año y con mucha sorpresa, y esto te lo agradezco porque hay un capítulo completo del investigador que él denominó Detective Lobos. Así que el Detective Lobos de alguna manera existe y recojo la certeza y de tu relato y la descripción de las técnicas de investigación que son muy, muy reales. Aquí no hay ficción, la verdad hace una descripción de la escena del crimen o del sitio de suceso, como en Chile le llamamos, muy acertada, porque el hallazgo de un cuerpo sin vida
por parte del investigador. Es muy interesante de cómo se desarrolla la idea y vamos integrando algunos personajes que son colaboradores del investigador y la presencia del periodista, de la periodista. Entonces, recojo también en la historia lo que levanta y hace mucho más interesante la lectura, es que en el contexto en que ocurre, porque la desaparición forzada en una época del gobierno militar era una cuestión, hablemos en el año en que, bueno, que también soy contemporáneo, era un secreto de alguna manera del cual nadie podía hablar. Entonces la proximidad de la entrada del gobierno de don Patricio Aylwin en marzo del año 90 permite de alguna manera que varias desapariciones forzadas de alguna manera se pretendían hacerlas aparecer como delitos comunes. Entonces poder determinar si las desapariciones, los homicidios, los secuestros estaban sustentados ya sea en delitos cometidos por agentes del Estado o simplemente eran delitos comunes. Entonces, no quiero contar más, lo que quiero es felicitarte por el desarrollo de la historia, es muy interesante, y contaba recién también a Katy que da yo creo incluso para una saga, porque deja varias aristas independientes que sin duda me parecieron muy interesantes. Así que gracias nuevamente por ser tan generoso con la historia. Y ¿aceptarías a otro escritor a preguntarte las mismas cosas? Sí, por supuesto, por supuesto. Una buena experiencia. Sí, muy buena, muy bonita. Muchas gracias. Gracias a ti. Chiquillos, amigos, profes, invitados, todos, ¿quieren alguien hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud, algún comentario? Voy para allá. Acá hay un micrófono. Acá hay un chico. Tú escribes un borrador primero, con una idea general. Y ese borrador de inmediato, casi al instante, tú dices no sirve. Y empiezas a corregirlo, empiezas a cambiarlo. Ahora, si me detengo en algo específico que me costó más escribir, yo diría que tiene que ver con el relato puntual del. Que no quiero spoilear, pero digamos que el relato del crimen me costó. Pero por lo duro, emocionalmente, igual mentalmente te deja mal. Entonces uno dice, no, esto no debo ponerlo, no, o esto debería cambiarlo, o debería usar esta palabra. Y ahí uno deja reposando la idea y pasan una semana y no vuelves a escribir. Muchas gracias. Bueno, Tía. Igual hay una asesoría desde la editorial en cuanto a la redacción, a la narración. Sí, claro. Bueno, es una de las diferencias entre autopublicar y publicar con una editorial. Porque la autopublicación, el que revisa, escribe es uno. Entonces, todo está bueno. Pero con la editorial, claro, hubo que corregir bastante algunos párrafos. Y además, como el libro iba a ser publicado en España, también se trató de adaptar un poquito el cierto lenguaje para que también se pudiera entender allá y la gente allá pudiera comprenderlo. Muy bien. Joven. Buenos días. Hola. Mi pregunta es, si no hubiese sido por el hecho de que usted convenció al profe y de bajar al subterráneo, ¿usted en este momento hubiese escrito igual esa historia, pero sin haber quedado marcado por bajar al subterráneo? Buena pregunta. Solo con el mito de que hay una profesora muerta ahí. Buena pregunta. Ya primero reconozco que no convencí al profesor, le hice de espalda al profesor. Eso no tengo ni idea. Eso ni supe. Es una cosa. Lo segundo es que no, creo que no. Creo que si yo no hubiese bajado y yo hubiese visto con mis ojos el subterráneo, yo creo que el impacto es muy distinto. Aunque hubiese estado en mito. Pero haber bajado, haber visto cómo ese subterráneo baja todo ese espacio enorme que tiene, eso me quedó en el momento. Hola, buenos días, Rodrigo. Hola. Yo soy profesor de algunos de los muchachos que están acá, profesor de lenguaje precisamente. Gusto. Y
voy a hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con, desde tu experiencia como ex alumno de un colegio técnico, al igual que nuestros estudiantes, ¿cuál fue para ti la importancia de la lectura dentro de tu proceso de aprendizaje en el colegio, o bien después de haber salido acá? ¿Qué importancia tuvo para ti la lectura de textos, ya sea novelas, ¿cierto? Poesía, lo que te haya llamado la atención más en tu caso? Y la segunda pregunta es, ¿qué le recomendarías a algunos de nuestros estudiantes que tienen también las ganas de escribir, de pronto, la inquietud por contar ciertas historias? ¿Cuál sería tu recomendación para esos estudiantes? Perfecto, gracias. Sí, yo fui relativamente buen lector en edad escolar. Me gustaba leer. No obstante, no era tampoco algo que hiciera así con tanta regularidad. Pero si tenía un libro en la mano, me interesaba, lo quería leer. Después de haber salido del liceo, y ya habiendo incluso entrado en otras actividades, fue mucho más lo que ya quise leer, específicamente novelas. Siempre me llamaron la atención las novelas. En cuanto a la segunda pregunta suya de si le podría recomendar a los estudiantes, en parte algo decía yo adelante. Creo que la primera recomendación que les daría a todos, especialmente a quienes tienen alguna inclinación hacia lo artístico o hacia querer escribir, es que primero lo hagan, que no se detengan, que lo hagan, que quieran escribir algo, que no sientan la vergüenza, porque eso es lo primero que uno tiene que vencer, es la vergüenza. Uno tiene vergüenza de que le gusta escribir, mire lo que le gusta escribir, y esas cosas medias así como de los compañeros, ¿cierto? Vencer eso. Eso es lo primero. Si quieres escribir, escribe. Parte con algo pequeño, puedes escribir una historia, un cuento chiquitito, algo que sucede. Eso no lo dejes de hacer. Aun cuando estés en un liceo industrial, donde acá se enfatiza el aspecto técnico, ten siempre en mente que tú eres un ser humano integral. El aspecto técnico es una parte importante de la que estás aprendiendo, pero eres un ser humano que tiene un aspecto emocional, mental, psicológico, al que también tienes que darle espacio. Entonces, si te gusta el arte, si te gusta hacer música, hazlo. Si tienes la posibilidad de escribir, hazlo. Si te gusta leer, lee. ¿Y qué puedes leer? Yo te recomiendo que leas una excelente novela que se llama Caras Ocultas, que es una novela policial. No, en general, las novelas son un buen método de introducirte a la lectura. Son un buen método, porque te cuentan historias, tienen personajes interesantes, algunos son chistosos, algunos son pesados, y tú te das cuenta que es un reflejo de cosas que tú vives, ¿ya? Sobre todo, más allá del chiste. Una novela como esta, hay otras iguales, cuando cuentan relatos que comienzan con adolescentes como tú, te puede enganchar, porque vas a ver cosas que tú quizás ves, o quizás has vivido también. No sé si respondí, Rosa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vale. Igual hay varios géneros dentro de las novelas históricas, género fantástico, romántica. Yo creo que cada uno es un personaje que cada uno tiene su propio y particular gusto al minuto de elegir un libro. Y todos valen la pena, absolutamente. Así que no se preocupen a lanzarse a buscar los libros que a uno le gustan. Nunca van a ser todos. Hay libros que a mí me caigan, pero a mí me gusta leer. ¿Llegamos? Sí. Vale. ¿No se escucha? ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? Hola. Me gustaría preguntar cómo fue el pasar todo el relato que usted ya había imaginado a palabras, porque debe ser difícil transformar todo eso. Es algo muy extenso. Sí, claro, tú tienes una idea en tu cabeza y llevarlo a texto, ¿cierto? Es mucho trabajo, sí, tienes toda la razón, es mucho trabajo. Pero bueno, cuando tú haces algo que te gusta y que a ti te entretiene, ese mucho trabajo no se te vuelve tedioso ni pesado. ¿Me entiendes? Entonces, si uno está haciendo una tarea que te es fatigosa, que te obliga, que te están imponiendo, créeme que puede ser el mismo tiempo, pero se siente mucho más pesado. En mi caso, afortunadamente, como me gusta escribir,
no me costó, no me fue tan difícil. Pero requiere trabajo, sí, mucho trabajo. Fueron varias noches, largas noches de escritura. ¿Otro por ahí? ¿Aló? Ante todo, buenos días. Hola. Quisiera preguntarle si le costó bastante pensar el título de su obra. Oh, qué buena pregunta. Sí, buena pregunta. Todas son buenas preguntas, pero si me hiciste recordar que algo con esa pregunta. Esta novela se iba a llamar en el origen, miren las cosas como es. Se iba a llamar Bototos Punta de Fierro, mira el nombre. Bototos Punta de Fierro. ¿Ya? Pero ahí por ahí se explica en el libro. Sí, hay algo en el libro que, por la razón por la cual, pero yo creo que, o sea, acá saben lo que es un bototo Punta de Fierro, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Ya, pero piensen jugar un partido de fútbol con bototos Punta de Fierro. ¿Ya? Solo piensen, no lo hagan, chiquillos. Ya, bueno, no sé ahora, pero en ese tiempo se hacía. Y dolía. Bueno, entonces respondiendo a tu pregunta, ahí tienes una idea, esa me había ocurrido ese nombre. ¿Ya? Pero evidentemente era un nombre que yo sabía que no iba a ser el definitivo. Pero en el principio le puse así como un nombre alegórico, digamos. ¿Cómo llegué a este nombre final? Al terminar el libro. O sea, cuando yo lo leí, porque después que termina lo tengo que leer para revisarlo, cuando yo lo leí, razoné de que en realidad el libro, ¿qué podría definir el libro completo? Desde el inicio hasta el final. Y que definiera a todos los personajes. Y que definiera todo lo que pasa en el libro. Cómo llegar a... Y yo me había puesto la meta de que fueran solo 2 palabras. No podían ser más de 2 palabras. Así que empecé a escribir varias opciones. Y de eso fui escribiendo hasta que me quedaron dos cosas. Uno era que había algo oculto. Y que estaba desde el principio de la novela, y que si la lees, te das cuenta que hasta el final se mantiene algo oculto. Y segundo, es las caras, porque todos tenemos, nos presentamos con una cara, ¿cierto? Como no es nuestra cara necesariamente lo que somos. Entonces, y la novela también muestra eso, que hay muchos que tienen una cara, que es una manera de ser de esa persona, pero es otra persona. En realidad algo oculto. Entonces me pareció al final de cuentas, decidiendo caras ocultas, me pareció que era un nombre más aceptado. Digo al tiro que este nombre tiene más tiempo que la novela, la telenovela en ese caso. Ellos me comen a mí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Allá aparece? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, eso quería saber de los tiempos. ¿Estamos bien? Ya, seguimos entonces. ¿Quién? 1, 2, 3, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, esta es una duda que no tiene nada en relación con la novela, pero la quería decir. ¿Qué música escuchaba cuando era joven? Está bien, pregunta. Y también lo menciona en el libro. Bueno, en ese periodo en Chile era fuerte el rock latino, así que escuchaba mucho desde afuera, digamos, Soda Stereo, GIT. En Chile, Los Prisioneros, era fuertísimo Los Prisioneros en Chile en ese periodo, en música, digamos, latina. ¿Ya? El rock latino era lo que más escuchaba yo. Si estaba enamorado, escuchaba Luis Miguel, alguna cosa así, dependía. Y de afuera me gustaba una banda que se llamaba Journey. Bueno, hasta el día de hoy me gusta todo ello. ¿Sabes? ¿Se llama? Entonces se llama. ¿Qué más hay? ¿Aló? Buenos días. Una pregunta. Cuando usted llegó al liceo, ¿tenía en mente ser escritor o ya tenía en mente coger una especialidad y trabajar en eso? Lo segundo. Cuando entré al liceo, mi cabeza estaba puesta en sacar una especialidad y trabajar. No tenía en mente ser escritor, la verdad. Tenía interés, me gustaba, pero como dije adelante, la realidad me hacía pensar que era algo muy lejano.
Lo más cercano era sacar una especialidad y ponerme a trabajar. Eso es. Eso no quiere decir que el escritor no trabaje, no quiero influir. O sea, tiene harto que investigar, sobre todo cuando se mete en este tipo de historias. Sí, mucho. ¿Hay más? Allá más. Allá. Perdón. Buenos días. Hola. Yo le quería preguntar cómo se sintió usted cuando lo llamaron desde España para editar el libro. Muy emocionado y muy sorprendido. Porque, y qué bueno que hiciste esa pregunta para poder decirlo, porque ese éxito, comillas, fue el resultado de 3.000, 5.000, 10.000 fracasos. O sea, de 10.000 respuestas no. Son muchos más los fracasos en la vida que los éxitos. Entonces, cuando tú tienes un éxito, aunque sea pequeño, te emociona, te hace sentir contento. Y sorprendido porque finalmente hubiese preferido que hubiese sido una editorial chilena la que hubiese dicho que sí. Cosa que no pasó. Entonces, que sea de afuera era más sorpresivo, pero sí, fue muy emocionante. Muy emocionante. Por nada. ¿Hay un joven? Allá también. El fotógrafo igual quiere hacer una pregunta. Principal fotógrafo. Bueno, yo soy amigo de Danilo hace más de 30 años. Lo conozco desde Potrillo. No era necesario decir la cara. Danilo era el hermano mayor que siempre quiso tener, y yo era el hermano menor que nunca quiso tener. Mira, estoy tremendamente emocionado por ti, amigo, en el alma. Conozco todos tus proyectos, toda tu obra. Tu nivel artístico es extraordinario. Estoy muy orgulloso de contarte como uno de mis mejores amigos. Gracias. Quiero que le hables a ese Danilo de hace 20 años, cuando nosotros encontramos que era injusto la sociedad con el arte. Hoy día publicar un libro, ser director de cine, escribir, estar incluido dentro del arte. ¿Qué le dirías a ese Danilo Camus de hace 20, 25 años atrás que estábamos luchando por esto? Como artistas, como músicos, como escritores. Hoy día que estás acá, ¿qué es lo que le dirías a ese Danilo? Y a muchos Danilos que pueden estar aquí sentados, que a lo mejor tengan la misma amor que tú por el arte. Chita, si uno se pudiera encontrar con esa persona de antes, yo le diría a ese joven, primero le diría que es súper simpático. No, yo principalmente le diría que crea más en él. Eso es lo que yo creo que le diría exactamente, que crea más en él. Porque cuando uno recibe tantas negativas y cuando ve que la sociedad además no tiene tanto impulso hacia el arte y ve que es difícil, uno deja de creer en uno, en las habilidades o los talentos de uno. Y a veces eso te retiene, te hace detener. Entonces yo lo principal que le diría a ese Danilo es que crea más en él, que confíe más en él. Danilo, tenemos 2 preguntas más para poder ir finalizando. Perfecto. Buenas. Hola. Primero que nada, son 3 preguntas. Amén. 2 relacionadas a usted y una al libro. ¿Usted pensó en rendirse alguna vez? Esa es la primera. La segunda es... se me olvidó. No te preocupes. ¿Usted cómo tuvo la confianza para lanzar el libro? Y la tercera es, ¿va a haber una segunda parte? La primera, sí. ¿Pensé en rendirme alguna vez? Sí. Sí, como cada vez se presentan con tantos portazos encima y negativas, sí. Lo segundo, también se me olvidó. Pero lo último es, si hay una segunda parte, como dije delante, la verdad es que el libro está cerrado ahí. Está cerrado ahí. Pero damos la segunda parte. Bueno, usted lo leyó. Sí, damos Quedamos metidos con muchas cosas. Bueno, si hay una buena cantidad de público que lo quiere, lo pide y lo aclama, a lo mejor hay una segunda parte, sí, podría ser. Discúlpame, de verdad, ¿la segunda cuál era? ¿Cómo tuvo la confianza para...? Ya, perfecto. Y
Mira, la confianza me la dio básicamente el entorno con el que me empecé a asociar. Amigos cercanos ligados al arte. Como estaba, por ejemplo, hablando recién, él, mi amiga Katy. Porque uno empieza a mostrar el texto a gente conocida que más o menos se manejen en el medio artístico o que conozcan, y tú te dicen, oye, está buena lo que escribiste, está buena, sirve. Eso tú te empiezas a decir, no lo estoy haciendo tan mal, puedo seguir. Así que eso me dio confianza, el tener un entorno, empezar a asociarme con un entorno ligado al arte. Gracias. ¿Había una más? Sí, la última. Esta es la última. Buenos días. Hola. Mi pregunta es que tuvo una semana como de mala racha en la que tuvo un como bloqueo mental, en la que no pude escribir. Sí, claro. Y más que una semana, gracias. 10 años. Varios meses. Sí. Sucede porque, además, cuando uno tiene muchas otras cosas que hacer. O sea, yo no estaba dedicado única y exclusivamente a escribir una novela todos los días. Tenía otras actividades laborales, familiares, qué sé yo. Entonces tú al final vas dejando ciertos tiempos para escribir. Entonces al final tu mente está tan ocupada en 1000 cosas que se te bloquea a la hora de querer escribir algo, o tenía que solucionar algo del relato, supongo, de un personaje, y me costaba llegar a eso, me pasó. Y la última, ¿va a dejar alguna copia de mi libro? Como para que le interese que pueda leer. Bueno, está bien la pregunta. De partida, para que lo sepan los chicos, yo ya hace un tiempo, ¿cierto? Ya no me recuerdo, unos meses atrás, dejé, hay un libro acá en la biblioteca, hay una copia del libro. Está, y además está con una dedicatoria. No sé si hubiese sido bonito, a lo mejor para que se haya leído, ¿no? Los chicos, pero bueno, está. O sea, un libro, por lo menos hay un ejemplar del libro aquí en la biblioteca. Está y es propiedad del liceo. ¿Ya? O sea, eso. Y a mí me encantaría que más de ustedes lo pudieran leer, de verdad que sí. Así que si se pueden hacer otras instancias también se puede conseguir. ¿Ya? Esa era la última, ¿cierto? Eso sería. Ya. Oye, muchas gracias por la atención, por la curiosidad, y siempre es bueno ser curioso. Anímense, escriban, compongan, creen, hacen bien por el alma, aunque no sea la profesión que ustedes dediquen. Muchas gracias también a los niños de clase, al profe, al director, al subtécnico, a todos. Que tengamos un lindo día. Sí, muchas gracias. Lo último que yo quisiera decir, primero es agradecer la asistencia, especialmente de los amigos de la familia. Aquí está mi familia acá adelante. Tengo amigos que han venido. No era fácil venir por el horario, algunos además viven muy lejos. Pero aquí están, y el verlos aquí, el que hayan venido, también es motivante, es muy, muy estimulante. Lo agradezco el esfuerzo que hicieron de poder venir hoy día. Y lo segundo, para terminar y cerrar simplemente, que quede como idea básica para ustedes, chiquillos, los estudiantes, es que es insistirles. Si tienen alguna inclinación hacia el arte, no la vean como una debilidad, ni la vean como un problema. Intenten en lo posible preguntar, averiguar con profesores, qué sé yo, o con otras personas, cómo pueden hacer que eso fluya y cómo pueden hacer que tengan la posibilidad también de hacer arte. No se queden encerrados en que el mundo es solo lo que ven, porque hay mucho más que algo que pueden aspirar a desarrollarse. ¿Ya? Gracias, director, por supuesto. Gracias a Morales, Carolina, a Mateo, al profesor, a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Y para los que quieran tener el libro, acá está. Para los que trajeron su libro y quieren que se lo firme, acá voy a estar un ratito para hacerlo. ¿Ya? Los dejo con el director. Bueno, primero que nada, agradecer la presencia de ustedes. Qué mejor que concluir o terminar esta actividad del libro precisamente con el lanzamiento de un libro. O sea, es la guinda de la torta. Quiero, mientras escuchaba el lanzamiento del libro ahí,
pensaba que ustedes podrían ser unos privilegiados, no solamente por el hecho de estar acá, sino que cómo materializar esta situación. Entonces, hay un compromiso, se me ocurrió la idea de precisamente las personas que están acá, estos alumnos son privilegiados en el sentido que me comprometo, 100% comprometido, que vamos a organizar una visita subterránea guiada para ver y segundo, más importante todavía, a veces hacer una segunda novela. Sí, muchas gracias. Encantado. Sí, con la misma oficina. No hay problema. Gracias. Amiga, ¿te puedo pedir un favor? Estoy grabando justo ahí la... Vamos con un mensaje. Ah, bueno, ya. Léalo. Vamos a poner, léalo. Claro. No léalo, dice la idea. ¿Ya? Sí, pero de años. Katy, vamos a hacer. Qué grande. ¿Qué? Sí. En algún minuto lo ves. Gracias por verlo. Llama la continuación del video. Mucha suerte. ¿Ya? Saludos. Ya, listo, cuídense.